A dos amigas, a las que respeto, a las que admiro, a las que estimo mucho. Renata Turrent, asesora en políticas públicas, usted la ve orgullosamente conduciendo un espacio en Sin Censura TV y Sin Censura Presenta todos los sábados a la 1 de la tarde. Querida Renata, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Vicente, qué gusto estar por acá y con todo el querido auditorio que nos apoyan a pesar de que nos están tratando de censurar. Qué gusto estar por acá. Al contrario, mi querida Renata, el honor, el placer es de nosotros al verte por aquí. Carla Mote, la historiadora Carla Mote también ya llegó para hablar sin censura. Carla, un abrazo. Un abrazo, querido Vicente, querida Renata, qué gusto poder estar esta noche platicando con ambos. Estoy muy contenta y agradecida por la invitación. A ver, antes de hablar de Silvano Aureoles, que fue exhibido nuevamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la hipocresía de esos que defienden la UNAM, que antes la criticaban y que ahora raya en violencia política de género contra Claudia Sheinbaum, a la que han llamado, entre otras cosas, un personaje porril, un personaje porro. Déjenme preguntarles, ¿qué onda con estos legisladores y legisladoras del PAN, cuyo nivel da pues para esto que veíamos de una Lili Téllez amenazando a un personaje que deja su escaño en el Senado para apoyar los esfuerzos del presidente en La Laguna, un Damián Cepeda que dice, créanme a mí porque los otros mienten? O sea, ¿qué onda con estos, Renata Turrent? Perdón por decirlo así. Es que a mí lo que me impresiona es como si no existieran datos. O sea, yo quisiera saber qué pasaría si personas que abiertamente apoyamos la Cuarta Transformación saliéramos a decir cosas que van totalmente en contra de lo que dicen los datos, ¿no? O sea, lo que sale a decir este señor no tiene ni pies ni cabeza y hay datos que sustentan lo contrario. Entonces yo quisiera saber qué pasaría si nosotras aquí saliéramos a decir cosas que van en sentido contrario de lo que dicen los datos. ¿Qué pasaría con nuestros trabajos? ¿Qué pasaría con nuestros espacios en medios de comunicación? Probablemente habría consecuencias, ¿no? Y estas consecuencias serían válidas porque no podemos salirle a mentir a la gente, mucho menos cuando tienes un cargo público. Entonces, a mí me impresiona que sigan pues saliendo así con tanta impunidad y tanto cinismo a mentir. Pero por otro lado, creo que me emociona ver que el tema de la reforma energética, de la reforma eléctrica, se sigue tocando y se sigue tocando y que la gente está interesada, en la gente de a pie. La política se volvió pública, lo público se volvió más público y la gente está interesada en saber por qué los Oxxos pagan menos que las tienditas de la esquina. ¿Por qué las personas de clase baja, clase media, están pagando más que los grandes empresarios? Y creo que ese es el fondo del asunto. La gente está preguntando qué pasa con el litio, por qué estamos, qué pasa en otros países, por qué los empresarios están tan interesados en el litio. Y mientras estos personajes siguen mintiendo con cosas que se pueden comprobar con datos, ellos ya tuvieron la oportunidad de demostrar qué sucede con su reforma, con sus reformas. Pues la gente puede empezar a ver esos resultados y a cuestionar y creo que eso es algo muy positivo. Y la gente más avispada que nunca ya no se traga, bien dices, querida Renata y Carla, las mentiras de estos personajes que creo que traen, ayer lo mencionaba por primera vez y con esto insisto hoy, traen una campaña de echar por delante, sobre todo a las mujeres, a las legisladoras de oposición, en este ataque frontal y cada vez más virulento contra los secretarios que comparecen, en los debates de los temas torales en nuestro país, salvo que ustedes vean otra cosa, Carla. Me resulta un poco complicado pensarlo de esa forma, como si las lanzaran por el hecho de ser mujeres, digamos, en estos términos tan patriarcales. Yo creo más bien que parte de su propia agenda y convicción política, como en su caso Lili Téllez o Damián Cepeda, ambos, digamos, con total, más que claridad, yo diría convicción dentro de sus principios, pero que reiteradamente han demostrado que esa forma de acercarse a tribuna, de hablar en público, de dar declaraciones públicas,
tiende a ser manipuladora, mentirosa, y yo no creo que a Lili Telles la envíen y que ella ingenuamente no sepa lo que está pasando. Yo creo que desde, pues, prácticamente aquel triste acontecimiento en donde por primera vez, digamos, se levanta en contra de la tendencia mayoritaria de su grupo parlamentario, en contra de la despenalización del derecho a decidir de las mujeres, a decir que era un trapo verde, fue dibujándose este camino de oposición que yo creo que ella negoció en su momento y que se plantó en un grupo parlamentario minoritario como fue Partido Acción Nacional y que quizá pues vio mayor capital político personal en esta participación con este grupo parlamentario. Ella reiteradamente pues ha dicho que no busca otro cargo público, dice que no quiere llegar, por ejemplo, a la candidatura para la gubernatura en Sonora, y a mí me da la impresión de que dentro de esta negación pues está más bien posicionándose como una posible, digamos, sucesora, no lo sé, digo, ya se pasó la elección reciente, pero sí hay un tema que es que yo creo que parte, más que de sus convicciones, de sus cálculos políticos que juegan, digamos, en la oposición y que han estado, digamos, dentro de todo este marco de infodemia, de una traición abierta también al partido político desde el cual y cuya plataforma la lanza inicialmente, y que pues ahora la vemos como esta voz escandalosa, pareciera como que dentro del grupo parlamentario del PAN se convierte en estas voces más visibles, ¿no? Por ejemplo, recientemente con la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la gran senadora Ifigenia Martínez, está Lili Telles en esta postura de ataque constante, es decir, yo no creería que parte de lanzarla por ser mujer, sino que es un juego político que han hecho y que resulta muy deplorable. Yo realmente creo que es una figura política que en el futuro será tal cual leída como no solamente la traición, sino también un ejercicio turbio del poder político. Y bueno, dentro de... Carla, perdón, pero es que yo me refería a que los últimos escándalos, los últimos círculos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los han dado legisladoras. La lápida a Jorge Alcocer, el secretario de Salud, durante su comparecencia, Lili Telles con esta advertencia, Kenia López Rabadán, Xochitl Gálvez, y yo no veo muchos legisladores relevantes, con todo el respeto, no me vayan a después también reclamar los hombres del PAN, que den la nota, pues. Sí, fíjate que es un análisis que sería muy interesante, cómo se está, digamos, haciendo este performance político, esta aparición, digamos, en el estrado, en los medios de comunicación, y que efectivamente han dado la nota por un estilo, digamos, muy escandaloso y que hace como este juego en donde probablemente el género tenga que ver, ¿no? Digamos que quizá está detrás, y eso es una cosa que se puso de manifiesto cuando vemos esta mesa con Claudio X González y los más egregios líderes de la derecha mexicana, en una mesa en donde están únicamente varones, y ellos están seriamente haciendo los acuerdos políticos, ¿no? Mientras hay mujeres que están, digamos, en la primera fila dando la nota y jugando, digamos, este papel político. No lo sé, no tengo una respuesta, pero creo que pone sobre la mesa una cuestión interesante que tiene que ver con cómo los partidos, en este caso la oposición mexicana conservadora, pues está poniendo, digamos, a las mujeres en este papel, o ellas mismas, digamos, están jugando ese rol en el estrado y en el debate parlamentario. Así es. Renata, hablando de mujeres y hablando de una mujer que lleva las riendas de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ahora es blanco de los ataques por sus declaraciones en torno a la UNAM y esto que ha desatado los demonios en la capital mexicana. Hipocresía entre quienes iban a privatizar la UNAM, de las declaraciones de Claudia Sheinbaum, que ha llevado a la oposición a decir que, pues que Claudia Sheinbaum
es parte de un grupo porril, un grupo de porros. Te digo, el debate no es con datos duros, con bases, es con insultos. Exactamente, es con insultos y atacar ahora a Claudia Sheinbaum porque ha estado más, su personaje público ha sido un poco más visible, ha estado más cercana al presidente, se acerca el 24 y claramente hay aspiraciones políticas, y entonces la oposición se ha metido con ella. En realidad, como dices, no a decirle qué pasó con ABC, no a preguntarle cómo va la gestión de la Ciudad de México, sino a llamarle porra. O sea, de verdad que el nivel argumentativo es deplorable. Y la verdad es que Claudia Sheinbaum tiene razón en lo que plantea, ¿no? A mí me encantaría que se pudiera hacer quizá un análisis, una lista de lo que estos ahora defensores de la UNAM llevan diciendo años de la UNAM, ¿no? Sería interesante ver cómo es que su opinión cambia instantáneamente en cuanto el presidente se declara a favor o en contra de cualquier cosa, ¿no? En realidad es que esa es la manera en la que generalmente argumentan, más que tener un argumento, sus argumentos están en contra de lo que más bien es responder en contra de cualquier cosa que diga el presidente. Ahora, yo creo que hay puntos muy importantes que yo insisto que se tienen que seguir tratando sobre esto que plantea el presidente y ahora la doctora Sheinbaum sobre la UNAM, sobre la derechización de la UNAM, sobre qué tan neoliberal. Y yo reitero, lo he dicho en algunos espacios, yo me pregunto cómo es que no vamos a empezar a hablar de que hay una nube neoliberal encima de la UNAM. Cuando nos dimos cuenta hace poco, no sé si recuerden, pero me parece que fue hace como un año, que la gente de hasta arriba de la UNAM gastaba 7,000, 6,000 pesos en plumas, en 9,000 pesos en ceniceros, en microondas, un escándalo. La lista de los artículos que supuestamente compraban eran una grosería. Esto es dinero público, esto es dinero que se tendría que ir a atender a más estudiantes, a mejorar los sueldos de los profesores adjuntos. Siempre yo doy clases en la UNAM, soy profesora adjunta, pagan 700 pesos al mes a los profesores adjuntos, mientras que hay gente que se está gastando 9,000 pesos en ceniceros. ¿Cómo es que esto no es un reflejo de la doctrina neoliberal que permeó en varias instituciones, no solamente en la UNAM, en muchas instituciones de educación pública, en organismos supuestamente autónomos, en todo? Es que en realidad en toda la sociedad, la política, la vida pública mexicana, bueno, y también la vida privada. Entonces, ¿por qué no tomar estas declaraciones del presidente para profundizar en estos temas que son muy importantes? Al final de cuentas, estamos formando generaciones y generaciones de estudiantes en la UNAM y en otras escuelas, en otras universidades públicas, y no nos estamos pudiendo, parece ser que ahora no nos podemos cuestionar si hay si hay diversidad ideológica dentro de estas instituciones, porque por lo menos yo hablo de lo que a mí me toca, yo doy clase en la Facultad de Economía, hay muy poca diversidad. Los años que yo llevo dando clase ahí, parecen grupos muy homogéneos, parece una formación que les dan muy homogénea. Aquí sí hago un matiz, yo tengo total libertad de cátedra en la UNAM y eso lo reconozco, pero sí hay un impulso, vemos de lejos, con muchísimo neoliberalismo, y se vale cuestionarlo. Es un cambio de régimen y parte de este cambio de régimen también tiene que atravesar el currículum, también tiene que atravesar la educación, y es cierto lo que dice el presidente, desde mi humilde opinión, y es cierto lo que dice la doctora Sheinbaum. ¿Tú qué dices, Carla Mote? Pues yo siento que se ha despertado como un debate muy intenso por declaraciones muy secundarias del presidente Andrés Manuel. Digamos, están en puerta proyectos nodales para pues la cuarta transformación. La soberanía energética es
digamos, lo más importante, y personalmente creo que es uno de los pilares, ¿no?, de este proyecto político. Lo que me llama mucho la atención es la recepción que tiene entre muchos miembros de la comunidad universitaria, y que no me lo explico sin la resistencia, digamos, que muchos de ellos han mostrado a un cuestionamiento o cambio, digamos, que ni siquiera en realidad se ha sentado de forma tajante, ni mucho menos, pero digamos que por primera vez desde hace varias décadas ha habido discusiones en torno a la forma de hacer ciencia en México. Y esto no es algo que sucedió con las declaraciones más recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ha venido sucediendo pues con la gestión en CONACYT de la directora Álvarez Bulla, y que creo que se ha abierto, digamos, un campo que a mí me parece interesantísimo, porque refiere a la forma en la que nuestro país se conformó a una élite, digamos, muy apapachada, y que ha, tenido, digamos, esta máscara de supuesta neutralidad, cuando realmente muchos, no todos, evidentemente, pero muchos miembros de la comunidad científica han tejido lazos políticos con los regímenes neoliberales, y estos grupos que se han beneficiado, digamos, de forma inequitativa dentro de las academias mexicanas, pues se resisten a cualquier cambio en un modelo de vida insostenible para la propia creación de ciencia en México. Una característica de esta forma de hacer ciencia es que privilegia lo cuantitativo, es decir, la cantidad. Muchos académicos y académicas trabajan para hacer números tal cual, para tener un currículum cada vez más grande, en donde cada artículo, cada cita que hacen de su trabajo, cada ponencia que dan entre la comunidad académica les da puntos. Entonces, es una forma de hacer ciencia muy de acumulación, que es numérica, es decir, este año di 80 ponencias, aunque 80 ponencias hayan sido del mismo tema que vienen trabajando desde hace 10 años, y un problema con eso es que en la forma de hacer ciencia en México se ha dejado totalmente de lado la importancia que ese conocimiento científico generado tiene para la sociedad. Es una élite que en su cúpula viven muy desconectados de la realidad social. Yo creo que muchos de ellos incluso la desprecian, y que ahora, digamos, cuando se plantea este modelo de ciencia neoliberal, que se ha dicho así tal cual, ciencia neoliberal, a muchos de ellos pues se les ponen los pelos de punta, porque se ha creado un régimen jerárquico, vertical, en donde todos, digamos, estos beneficios, estos privilegios que han adquirido, pues ya se llegaron a considerar incuestionables, y como bien dice Renata, pues ha habido excesos que rayan en lo absurdo. Yo creo que muchas de las personas que hemos estudiado en la UNAM en particular y en este modelo de ciencia en México, y que nos hemos acercado a estos espacios, tenemos anécdotas de muchos tipos para platicar, ¿no?, de cómo se mueve, digamos, la comunidad científica, lo oneroso que resulta y lo poco que reditúa, digamos, en la forma en la que la sociedad tiene conocimiento, o que le resulta, digamos, benéfico en términos así muy amplios sus estudios, ¿no? Esa es una parte. Y otra es que es innegable que la universidad, dentro, digamos, de su marco de autonomía, acoge tanto alas de izquierda muy críticas que son necesarias para el país y que han impulsado grandes cambios, como un ala muy conservadora. Es decir, quien quiera negar que hay conservadurismo o neoliberalismo en la UNAM, pues estaría diciendo una gran mentira. Entonces, yo creo que es un gran momento, porque afortunadamente son temas que se están discutiendo. Cada vez que este tipo de cosas salen a colación, leo opiniones muy arrebatadas, como que se rasgan las vestiduras diciendo que atacan a la UNAM. Por ahí andan circulando una supuesta convocatoria que sale en los medios corporativos, y yo digo, pues en realidad ahora lo que quieren es alentar una manifestación de este estilo, cuando el conservadurismo, tanto en la UNAM como fuera de ella, lleva décadas negándolo y estigmatizándolo.
Oigan, y hablando de estas reacciones, nada más por no dejarlo, grábeme, don Quique, porque si no lo digo se me hace cáncer. ¿Qué onda con la misoginia de Vicente Fox? Así lo entiendo yo. Vicente Fox escribe en redes algo que si yo escribo, por ejemplo, de una Lili Téllez, no es secreto que yo soy crítico de Lili Téllez, no es secreto que soy crítico de Xóchitl Gálvez, no es secreto que soy crítico de Kenia López Rabadán, de Claudia Ruiz Massieu, en fin. Pero nunca cercano a esto que escribe Sheinbaum, como pinche Sheinbaum, Sheinbaum. El que no lo entienda así es porque se hace tonto. Sheinbaum, escribe Vicente Fox. Obediencia ciega a tu jefe no te llevará a presidenta. Ser tan servil y traicionar a tu alma mater muestra lo poco cosa que eres. Y luego otro. Qué mentirosos y habladores son. Y el gas pega a los más pobres. Ojo, Claudia y López, no piensen que todos somos pendejos. Ya basta de simulación y engaño. No se puede mentir a todos todo el tiempo y en todos los temas. Ya paren su carro. Por menos de eso ya me hubieran levantado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o hubieran pedido el cierre, si así, hubieran pedido el cierre del canal o me hubieran cerrado la cuenta de Twitter, creo yo. Puede ser que sea exagerado, mi querida Renata Turret, pero es Vicente Fox. No, a ver, yo aquí sí, yo lo digo con todas las letras. A mí el tuit de Fox a la doctora Sheinbaum me parece profundamente misógino, porque siempre hemos sido las esposas de, las hijas de, nunca somos nosotras alguien, ¿no? En la vida, siempre tenemos la vida de una mujer, la vida pública, la trayectoria de una mujer, generalmente se lee en vínculo con tu esposo, tu tío, tu papá, quien sea. Y a Claudia Sheinbaum no se salva de este tipo de ataques misóginos. A Claudia Sheinbaum la ven como si ella fuera tan tonta que no pudiera tener opiniones distintas al presidente, como si ella no tuviera una carrera propia, como si no tuviera una ideología propia, una trayectoria, todo, ¿no? Toda su carrera. Cuando Claudia Sheinbaum sí, es parte del movimiento, ¿no? Ha caminado de la mano con el presidente mucho tiempo, pero repito, tiene su propia trayectoria. Y y creo yo, quizá más importante para este argumento, Claudia Sheinbaum ha tenido diferencias con el presidente en algunas cosas. Doy un ejemplo. Claudia Sheinbaum durante la pandemia fue muy enfática en el uso del cubrebocas, cosa que el presidente no y el equipo del gobierno federal encabezado por López-Gatell no coincidían porque argumentaban que no había evidencia científica al respecto. Entonces aquí había una diferencia de opinión cuando no se sabía todavía, no había datos contundentes todavía, ¿no? Ese es un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Pero Claudia Sheinbaum ha hecho su carrera política por aparte y decirle que está nada más siguiendo lo que dice su jefe, como si ella no pudiera tener una capacidad de análisis separado, es profundamente problemático y yo sí argumentaría misógino porque dudo mucho que podamos encontrar un tuit en ese sentido del señor Fox hablando así de otro hombre, ¿no? Y el segundo tuit, pues ya hasta de verdad que hasta da vergüenza, o sea, yo no sé si alguien lo asesora al señor Fox para decirle que pues ya sería bueno que se serenara un poco, porque de verdad que cada tuit que da se supera a sí mismo. Y aquí a mí, como siempre, me llama la atención y no me deja de llamar la atención, por más que lo siguen haciendo, es cómo utilizan pasamos de la misoginia al clasismo, cómo utilizan el apellido de López como si eso fuera algo negativo, como si eso fuera un insulto, pero omiten el López Obrador, como si es para insultarlo, ¿no? De manera clasista, ¿no? Porque eso no lo hacían con López Dóriga, infinidad de apellidos que hacen que los mismos personajes hacen de manera compuesta. Nadie le llama López a
a López Dóriga, por ejemplo, ¿no? Entonces es claro que trae un tinte clasista, se ha hablado mucho de este tema, y a mí me sigue impresionando que sin ninguna pena salgan a decir así. De verdad que no sé quién los asesore, pero pues parece que nadie, ellos mismos, sí se destapan. No olvidemos que Fox fue el que dijo que las mujeres éramos lavadoras de dos patas, ¿no? Sabemos quién es este personaje, es alguien racista, clasista, misógino, y pues estos tweets son una raya más al tigre, ¿no? Así es, Carla. Si yo me refiero de esta manera a cualquiera de las legisladoras de oposición, me quemarían con leña de pirul. Pinche Sheinbaum, empieza su tweet. O sea, le pone she. Ya sabemos, cuando le quieres mentar la madre a alguien, pues le pones un 4 o un 3 por ahí. Sheinbaum. Qué exagerado soy, ¿verdad? ¿Tú, Carla? ¿Cómo ¿Carla? decirlo? Creo que no me escuchaba. No me parece exagerado de tu parte. Más bien es una política de lo mismo, con una gran trayectoria y decir, como esto, iba a decir la palabra igualado, pero pues es que es una jefa de gobierno, ¿no? Entonces, sin duda, bueno, yo pensaba en lo que decía Renata de quién lo asesora. Yo creo que nadie, y que desde hace ya bastantes años, pues se quitó, digamos, todo tapujo, sin pelos en la lengua, decir lo que está pensando, y resulta mayoritariamente pues emitir opiniones muy vagas, arrebatadas, escandalosas, y bueno, yo creo que a pesar pues de ser un expresidente, su influencia política, me atrevo a decir que es básicamente nula, ¿no? No es líder moral de su partido político. Creo que pues como tal, su trayectoria más fuerte, más que en la política, ha sido siempre en los negocios. Es algo en lo que continúa, ¿no? Con esta tendencia ahora que ha pues expresado hacia la comercialización de la marihuana y tal, que está muy bien, pues como empresario que haga lo que quiera. Y pues por esa parte yo creo que no tiene influencia, ¿no? Sin embargo, sí vemos cosas como esta que son sintomáticas, sí, de un sector que responde al arrebato, que responde a esta emocionalidad negativa, como que capitaliza o trata de capitalizar muy bien la derecha mexicana, con tintes racistas, clasistas, homofóbicos, en este caso misóginos, y que es una pena porque más allá de que sea Fox quien es este personaje pues tan tirado, digamos, a la irrelevancia, sí es sintomático de un grupo, ¿no? Y eso es lo que me parece más deplorable. Bueno, nada más y grábame, Quique, nada más para dejar claro que Vicente Fox es el chile de todos los moles y que no se da cuenta él mismo de su ignorancia. Se atreve a opinar sobre un tuit de Santiago Krill que le recrimina, le reclama al presidente Andrés Manuel López Obrador que diga que en la UNAM ya no se imparten clases de derecho constitucional. Don Vicente Fox, no está nada mal aspirar a tomar clases de derecho constitucional, pero nos conformamos con que se tome una clasecita de ortografía de primaria para que entienda por qué está mal escrito rollos. Rollos se escribe con doble L. Don Vicente Fox, qué vergüenza para los mexicanos que ni eso, que un personaje de tan bajo nivel, con una ortografía pésima, que no entiende que se pone signo de interrogación al principio y signo de interrogación al final. No, pues yo no les creo sus rollos, aunque lo escriba con Y, don Vicente Fox. Cerramos con alguna reflexión, mi querida Renata Turrent, Carla Mote, en la última y nos vamos. No sé si quieran abundar acerca de Silvano Aureoles y la exhibida que le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber sido un gobernador muy gastalón en esos helicópteros, hasta en los que Belinda se llegó a transportar, o algunos importantes y famosos,
o lo que ustedes decidan en la última y nos vamos. Mi querida Renata Turrent. Sí, yo del tema de Aureoles creo que lo más relevante de esto es que creo que se está construyendo de manera muy sólida un país en donde la corrupción y el despilfarro ya están estigmatizados. Y creo que esto es algo de lo más valioso que podemos ver en este nuevo régimen, ¿no? Ahora el que roba, el que gasta el dinero, ahí está lloviendo muy fuerte por acá, el que gasta el dinero público de esa manera, ya no se ve como, pues qué vivo es, ¿no? Sino como un ratero que le está quitando el dinero a la gente, y eso es algo positivo porque esto va a perdurar independientemente de qué suceda más allá de López Obrador. Y bueno, aquí creo que una y otra vez se exhibe que aquí hay dos proyectos de nación distintos y contrapuestos, y que es, por un lado, el aglomerado de la oposición, donde cada día, y gracias a la mañanera y a espacios independientes, nos damos cuenta del escándalo de corrupción y de despilfarro que tuvieron, y un gobierno que se trata de construir con austeridad y con honestidad, ¿no? Creo que aquí hay que ver cómo, creo que es un tema muy interesante para analizar más a fondo cómo los gobiernos entrantes, ahorita los gobernadores y gobernadoras que están entrando, están recibiendo los estados en condiciones financieras deplorables. O sea, se destruyeron las finanzas públicas de muchos de los estados, y ahora algunos estados, como hemos visto en la mañanera, hoy incluso, se dice y se repite que no se puede pagar ni siquiera la nómina, ¿no? Entonces, creo que es un tema que afortunadamente vemos que hay un cambio cultural, y bueno, que creo que es relevante que se siga estigmatizando la corrupción. Y yo nada más para cerrar, me desvío un poquitito del tema porque algo de lo que dijo mi querida Carla creo que es importantísimo no dejar de informar y de recordarle a la gente que se informe. Hay muchísimos análisis allá afuera. Creo que vale la pena muchísimo ver a Bartlett hablando ayer de la reforma energética, porque creo que va a ser esperemos que pase la reforma, pero va a ser un hito que no, de la soberanía mexicana, que no podemos dejar de poner no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Es algo importantísimo que va a tener implicaciones en generaciones siguientes, y que creo que se tiene que seguir discutiendo. Entonces ahí está Bartlett ayer, ha habido varias mesas, y pues no se dejen engañar, ¿no? Creo que es un tema que no debemos de dejar. Entonces yo cada espacio que tengo, coincido con Carla, es algo que nos va a marcar a varias generaciones, y hay que seguirlo hablando. Claro que sí. ¿Con qué cierras tú, Carla? También pensando en este tema de Silvano Aureoles, tristemente pues yo me ponía a pensar cómo termina su periodo como gobernador de Michoacán, los tristes espectáculos que vimos hace algunos poquitos meses tratando de entrar, digamos, a una audiencia sin cita con el presidente, diciendo que tenía pruebas en pleno contexto electoral acerca de una supuesta pues nexos con el narcotráfico. Es decir, esta figura como que termina en un contexto de por sí bien triste, deplorable, con estas escenas intentando pues todavía salvarse, digamos, mediáticamente, no lo sé, y que en uno de estos episodios, justamente buscando audiencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues habla de la dificultad que tuvo en su estado para pagar la nómina de los profesores, y que eso había traído pues muchas manifestaciones y problemas internos. Entonces yo creo que ahora ya él fuera del gobierno, y con esta, digamos, pues poner relieve, ¿no?, de los gastos que se realizaron injustificados durante su gobierno, pues no sé, yo siento más bien como parte de este contexto, ¿no? Para empezar, de ya más que decadencia, prácticamente entierro del PRD, tristemente un partido político con una historia larga, interesante, con una tradición de izquierda, pero pues ya prácticamente muerto, y que Silvano Aureoles pues es como este personaje que está en este momento de franca decadencia del partido, de sus postulados, de todo, ¿no?
y pues una carrera política totalmente ya enterrada, y bueno, pues más que nada eso, ¿no? Y por otra parte, pues también que se discutió y aprobó la ley de egresos de la Federación, se discutieron ahí algunos temas en el apartado de la miscelánea fiscal, entre otros. Ingresos. Perdón, disculpa. Sí, y se discutieron temas como el de quitar los impuestos a los productos de higiene menstrual, lo cual, bueno, pues parece una buena noticia. Yo nada más quisiera, más allá de seguir fomentando el uso de desechables contaminantes que pues vienen, digamos, con este quizá impulso quitándoles el IVA, pues tratar de impulsar otras formas de gestión menstrual que pueden ser las toallas de tela, las copas menstruales. Creo que es muy importante para la salud de nosotras las mujeres y también pues para ya no generar tanta basura. Mi querida Carla Mote, ¿en dónde te apoya la gente que nos ve y nos escucha, las miles de personas conectadas? Estoy en Twitter, me pueden leer como Carla Mote, así como se lee mi nombre y apellido. Y también, bueno, aprovecho para invitarles a leer el periódico feminista La Regeneración. Muy bien, te mando un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Y a ti, gracias, digo, Vicente. Querida Renata Turrent, ¿en dónde te apoya la gente? ¿En dónde te lee? ¿En dónde te comparte? Además de encontrarte pasado mañana, sábado, a la 1 de la tarde aquí en Sin Censura TV y Sin Censura Presenta. Así es, aquí el sábado a la 1 de la tarde va a estar muy bueno el programa porque vamos a estar hablando de la afiliación de Morena y de los cursos de formación política que se va a dar a los nuevos militantes. Entonces, algo pues nuevo, histórico, que cambia, muy diferente a la manera en la que se han hecho política otros partidos. Entonces, va a estar muy bueno el programa a la 1 de la tarde por Sin Censura Media, Sin Censura TV. Y Sin Censura Presenta, y a mí me pueden encontrar en @returrente en Twitter y en Instagram también. Muy bien, querida Renata, querida Carla, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias Hasta a ti, luego. Adiós, querida, y un abrazo a todo el auditorio. Un abrazo. Claro Adiós. que sí.